Rabascal en Pensamiento Crítico. Carlos, muy buenos días. ¿Cómo amaneces? Muy buenos días, mi querido Roberto. ¿Cómo amanezco? Con los ojos abiertos, Roberto. Eso es muy bueno, eso es bueno. Es importante, sobre todo el martes 13, que es supersticioso, Carlos. No soy nada supersticioso. Qué bueno, es de muy mala suerte ser supersticioso. Bueno, vamos a iniciar el Pensamiento Crítico. El día de hoy tendremos la presencia del Canciller de la República, el economista Ricardo Patiño, con quien vamos a hablar o a hacer una evaluación sobre la visita de China. Ayer lo tuvimos a Richard Espinosa desde la óptica de la producción, pero ahora vamos a hablar con Ricardo Patiño desde la óptica de la integración, de la óptica de cómo el Ecuador se ha posicionado en el mundo. Bueno, esto es Pensamiento Crítico. Bueno, iniciamos Pensamiento Crítico y le damos la bienvenida al señor Canciller de la República del Ecuador, el economista Ricardo Patiño. Señor Canciller, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Carlos. Un feliz año. Comenzamos trabajando durísimo. A mí me tocó ir el 1 de enero a la transmisión de mando para ella misma de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y luego este viaje a China, que ha sido realmente un viaje muy positivo tanto en lo bilateral como en las relaciones multilaterales. Así es que contentos de comenzar un nuevo año con pie derecho. Cuando el señor Canciller de la República dice nos ha ido muy bien tanto en las relaciones bilaterales como multilaterales, este encuentro con China, no solo del Ecuador, sino de los países miembros de la CELAC, están reflejando un nuevo posicionamiento, una nueva conformación de organizaciones conformadas por países dentro del mundo de la geopolítica, señor Canciller. Así es, Carlos, porque el tema es que nuestros países durante mucho tiempo se acostumbraron a relacionarse con el mundo que estaba ya funcionando o que está funcionando desde hace algún tiempo como bloques, nosotros relacionándonos bilateralmente como pequeños países. Es muy difícil conseguir resultados, lograr una visión de mediano y de largo plazo, crecer de manera consistente en el mundo, si tienes que vértela solito, a menos que seas un país tan grande como Brasil, o como Estados Unidos, o como Rusia, o como China, o como India. Pero un pequeño país como el nuestro, un pequeño país latinoamericano, sudamericano, caribeño, necesita hacerlo en forma conjunta. Y por eso es tan importante, tan histórico y significativo el que se haya constituido UNASUR, para comenzar, pero que además de UNASUR se haya constituido la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, espacio en el que el Ecuador ha tenido un rol muy importante y asumirá la presidencia pro tempore. Y debo aclarar, no la asume por razones alfabéticas, sino porque fue nombrado, fue decidido, fue electo por el conjunto de países. Hubo un consenso de parte de los países. Como presidente, así es, para este próximo año. O sea, a partir de enero y todo este año va a presidir la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños el Ecuador. Era muy difícil que 33 países pudieran relacionarse de manera, de tal manera que pudieran aprovechar las circunstancias con China, con Rusia, con India, como lo estamos haciendo. Ahora, pero ¿cuáles son las ventajas de esta integración o de esta nueva conformación en bloque? Es evidente que China tiene hoy por hoy un peso específico en el mundo, no solo por su economía, sino también por su estrategia de entrar al continente americano. En ese sentido, ¿China se transforma en un aliado estratégico para conseguir qué? Bueno, para conseguir muchísimas cosas. En primer lugar, para la preocupación que tenemos, que obligatoriamente tenemos que tener por un mundo en el que impere la paz, el diálogo, la solución pacífica de los conflictos, la no intervención y la solidaridad. Eso es fundamental y es muy difícil lograrlo si cada uno de los países nuestros está desperdigado. Es posible conseguirlo si trabajamos y discutimos los temas en bloque. Ahora, por ejemplo, este tema, el tema de la paz, de la concordia, es muy importante. Alguien podría decir, bueno, pero son palabras bonitas. No, no son palabras bonitas, son fundamentales. Son fundamentales para crecer. ¿Cómo puedes crecer, desarrollarte, si estás preocupado de que te puedan invadir? Estás preocupado de que se pueda generar un conflicto interno que después pueda ser
aprovechado por intereses de otros países que tienen interés, no sé, en el petróleo tuyo, o en el cobre tuyo, o en alguna cuestión para generar un mayor nivel de conflicto y después tomarse el poder o tomarse los recursos naturales. Es fundamental entonces tener la posibilidad como conjunto, como bloque, de defender nuestra democracia y el desarrollo de nuestros países en paz. Esto es fundamental. Pero ese bloque va a traer como factibilidad la posibilidad de cambiar el Consejo de Seguridad al interior de las Naciones Unidas. Este es un tema mucho más difícil, por supuesto. Este es un objetivo de más largo plazo. Nosotros nos planteamos el absurdo de que actualmente 5 países en el mundo, porque esto es un absurdo, esto es antidemocrático, sean los que tienen la posibilidad de emitir un veto para cualquier decisión fundamental que tenga las Naciones Unidas. O sea, China, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra y el Reino Unido, y Francia, tienen el derecho a veto sobre cualquier cosa importante, fundamental, de seguridad, tienen ellos. Nosotros nos planteamos, y ojalá lo consigamos, nos tomará tiempo por supuesto, pero hay que ir caminando hacia allá, planteamos que las Naciones Unidas y particularmente el Consejo de Seguridad esté constituido por bloques, que ahí esté representado la Unión Africana, la Unión Europea, la Unión Asiática, la CELAC, América del Norte, que haya una representación de esa naturaleza es fundamental. La zona euroasiática, esto es fundamental hacerlo y podríamos irlo logrando si es que desarrollamos los diálogos en forma de bloque. Así es que este es uno de los objetivos, pero en medio de eso, Carlos, se pueden ir consiguiendo algunos objetivos y un objetivo fundamental es lograr el imperio de la paz, del diálogo y la democracia en nuestros países. Mira, que no es poca cosa decir. Y después podemos entrar también a los otros temas que son fundamentales, la economía, la tecnología, esas otras cosas. Pero desde el punto de vista de la política es fundamental que nuestros países estén unidos para poder construir este tipo de sociedad mundial, y que tal vez nosotros no la apreciamos suficientemente porque parece que los conflictos están muy lejos de nosotros. Pero es fundamental tener a esta región como una región de democracia y de paz. Ha sido evidente, señor Canciller, desde que su ejercicio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el ejercicio de su Cancillería ha estado marcado por un tema ideológico. En ese sentido, estos grandes bloques que se están creando, aliados, China, Rusia, pero China no es más cercana a Estados Unidos que a Ecuador, a Venezuela y a la misma Rusia. Hay que aclarar algo. Ciertamente nosotros somos un gobierno que nos denominamos como un gobierno socialista del siglo XXI. Pero nuestro trabajo no es un trabajo que está definido por la ideología. Tiene una base ideológica, pero el trabajo nuestro de integración es un trabajo que une a los gobiernos y a los pueblos independientemente del color político de los gobiernos. El gobierno colombiano es un gobierno que no se identifica como un gobierno de izquierda. Sin embargo, tenemos excelentes relaciones cuando el gobierno de Chile no está en manos del partido de la señora Michelle Bachelet, sino de un partido político totalmente de derecha. Sin embargo, teníamos excelentes relaciones. Nosotros hemos impulsado las relaciones con Turquía, con Corea del Sur, con la República de Corea y con Europa también de manera sostenida, independientemente del color político. Esto es importante decirlo. Nosotros somos un gobierno socialista, queremos impulsar una sociedad socialista, una sociedad de concordia, de solidaridad, de justicia, etcétera, etcétera. Pero en el mundo nos tenemos que relacionar con todos los países, independientemente de esas diferencias. Incluso en el tema de integración, Carlos, ahí yo creo que es muy importante tu reflexión y tu pregunta, porque en la integración sudamericana y latinoamericana uno de los principales temas que tenemos que tener y cuidados que tenemos que tener es sostener y mantener la unidad y la integración a pesar de las diferencias, a pesar de las grandes diferencias que hay entre nuestros países. Pero en esas grandes diferencias vamos construyendo
aspectos fundamentales, como por ejemplo la seguridad alimentaria, la seguridad energética, la construcción de alternativas financieras para nuestros países, etcétera, ¿no? Pero esa integración que usted menciona ya al interior de la región, y volvemos luego a China para hablar de la relación bilateral en cuanto al éxito que usted ha mencionado, señor canciller, esa integración no termina de cuajarse. Yo entiendo que es un proceso, pero no termina de cuajarse. Es decir, ¿dónde está la nueva arquitectura financiera? Tenemos el ejemplo del Banco del Sur, que se habla, pero queda en denominación. Sí, ciertamente que toma tiempo, porque existen diferencias, existen características en cada uno de los países que hace que los temas no necesariamente salgan o arranquen en el tiempo que nosotros quisiéramos. Pero, por ejemplo, la existencia de un sistema unificado de compensación regional de pagos es muy importante y ha funcionado y funciona bien. El Sucre, el Banco del Sur, es un tema que incluso yo lo he hecho público, a pesar de que pudiera no ser muy conveniente o políticamente muy conveniente hacerlo público, porque uno podría decir, bueno, eso es un tema interno. No, yo creo que hay que hacerlo público, y lo he dicho muchas veces, lo he hablado con mis colegas en cada uno de los países. Estamos demorando mucho la aparición del Banco del Sur, a pesar de que se decidió hace 7 años, pero normalmente estos temas toman un poco más de tiempo. Nosotros no hubiéramos querido que tomara tanto tiempo. ¿Toman más tiempo o realmente hay otro tipo de intereses, sino cómo entender que la región tiene 1 millón de millones de dólares depositados fuera, cuando hoy, frente a una disminución del precio del petróleo, esos son los recursos que la región necesita para el desarrollo? Sí. Hay problemas de diversa naturaleza. Así, ya entrar en esos detalles sería un poco más extenso, pero hay problemas incluso a veces hasta de quién es el presidente del banco. Hay problemas a veces que tienen que ver con dónde está la sede. Hay problemas de cómo se conforma, cómo se organizan, qué tipo de créditos se dan, sean créditos bilaterales o solamente nacionales, o serán créditos regionales. Ese tipo de cosas toman tiempo, porque además no estamos acostumbrados a trabajar esto en forma conjunta. Estamos constituyendo nuestra regionalización, estamos construyendo nuestra integración, y todavía para eso es necesario ir armando entre nosotros estos espacios e irlos madurando, de tal manera que ciertamente toma tiempo, pero son fundamentales. Y por eso nosotros, como se acostumbra a decir ahora, apostamos por la integración, pero hay muchísimos resultados que van siendo fundamentales, especialmente los que tienen que ver con la democracia y con el desarrollo social. Lo alcanzado, Carlos, en temas de desarrollo social, que tiene que ver, eso tiene que ver con la vida directamente de nuestra gente. Al lograr este tipo de integración en los países del ALBA, por ejemplo, que ha permitido que no cientos de miles, millones de personas hayan recuperado su vista, que personas que tenían discapacidad hayan logrado reincorporarse en la sociedad, que personas que no sabían leer y escribir puedan tener el dominio de la lectura, de la escritura, del dominio de la ciencia, el tema de la integración en nuestras becas entre los países. O sea, son temas fundamentales que los vamos logrando justamente en la integración. Bueno, ojalá que los países miembros de UNASUR entiendan que para erradicar la pobreza en la región hay que poner el pie en el acelerador. Pero vamos a las relaciones bilaterales con China. ¿Qué nos trae esta relación bilateral de China? Para muchos, China, sí, evidentemente es un jugador importante en la economía mundial y en la geopolítica, pero también para otros, China es un negociador impresionante que entrega, pero pide tremendamente cosas a cambio. A ver, en las relaciones entre los países, por supuesto que cada uno de los países vela por sus intereses, pero en esa relación entre países hay quienes están dispuestos a desarrollar una relación respetuosa, y hay quienes están acostumbrados o quieren seguir acostumbrados a manejar una relación de imposición. Y esas son las diferencias que nosotros podemos notar en el caso de China. Y en el caso de China no solamente para la relación bilateral, sino también para una relación entre bloques. Pero en lo bilateral, China para el Ecuador ha sido un aliado estratégico muy importante para una serie de recursos de inversión, de financiamiento que nosotros necesitábamos para la inversión durante todo el periodo de la Revolución Ciudadana. Claro, como el gobierno se identificó como un gobierno revolucionario, de izquierda, etcétera, entonces
y además tomamos decisiones muy fuertes con respecto al tema de la deuda externa que nos liberaron de un peso fundamental que teníamos cargado hasta el año 2030. Por supuesto que los sectores, el sistema financiero internacional dijo, con ese país no vamos. Bueno, está bien, no vamos. Pero nosotros no nos podíamos quedar con los brazos cruzados. Y por eso es que definimos, y esta decisión nuestra que tomó el presidente desde el primer día de su mandato, la diversificación de nuestras relaciones internacionales, tanto diplomáticas como comerciales, como culturales, etcétera, ha sido fundamental, porque no hemos tenido que rogarle a nadie. Hemos tenido una serie de, una relación muy amplia, entre ellas la de China, que nos ha permitido que podamos financiar una parte importante de nuestro desarrollo. Y alguna gente dice, sí, es que los créditos son muy caros, muchísimo más baratos de que los que teníamos con la deuda externa, y eso hay que decirlo. Con la deuda externa nosotros estábamos con el cuello, con esa deuda externa, estábamos comprometidos con créditos hasta el año 2030, al 12% de interés, cuando las tasas de interés en el mercado ya estaban en el 2, 3, 4%. Y con China hemos tenido créditos del 5%, el 6%, el 7%. Pero en la medida en que también vamos generando confianza, como lo hemos ido haciendo por haber ido desarrollando una economía y una sociedad mucho más pujante, mucho más segura, mucho más, digamos, estable en el tiempo, y además con resultados clarísimos. Ahora, por ejemplo, la mayor parte de los créditos que hemos tenido con China en esta visita ya son créditos que se llaman concesionales, a 20 y 30 años de plazo y al 2% de tasa de interés. Pero entonces no estamos hablando ya de cualquier relación, estamos hablando de una relación distinta. Usted habla de diversificar, señor canciller, pero dentro de esa diversificación, en el mix de financiamiento, China se está transformando en la principal fuente de financiamiento del Ecuador. ¿No estamos cambiando una dependencia por otra dependencia? No. En un primer momento, sí, China cumplió un rol importante y nosotros lo necesitábamos, por supuesto. Y en la medida en que podemos seguir desarrollando esa relación, en buena hora. Pero en un primer momento era una cuestión especialmente financiera. Bueno, pero esa confianza te va dando lugar también a otras confianzas. ¿Cómo cuáles? Hemos podido, por ejemplo, entrar en el mercado de capitales, que se decía que era imposible después de que Ecuador decidió no pagar esa deuda externa ilegítima y poner orden en sus cuentas y ahorrarle al Ecuador 8.000 millones de dólares en ese tiempo. Entonces los otros mercados comienzan a decir, bueno, este país es un país, y este tema de la calificación de riesgo, que para nosotros es intrascendente, para nosotros, para el mercado sí es importante, pues esa calificación de riesgo está mejorando sustancialmente en el caso del Ecuador, y comenzamos a tener otro tipo de recursos financieros. El ministro de Finanzas, con quienes viajamos, hicimos juntos el viaje a China, me decía, Ricardo, de verdad que me siento orgulloso de este país. ¿Sabes cuántas fuentes de financiamiento tengo? 22. 22 fuentes de financiamiento abiertas en el mundo. El BID, la CAF, el mismo Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todos nos amplían las líneas de crédito. El tema no es cuántos, el tema es qué porcentaje tiene cada uno. Bueno, para ver si hay concentración o no hay concentración. Ahora la relación con China hace que el 25% de nuestros créditos estén con China. Pero en buena hora que vayamos diversificando, pero hay momentos en que es fundamental contar con determinados amigos y con una relación segura. Y eso hizo China. Ahora, y ya para terminar, señor canciller, ¿hacia dónde va la revolución? Se cumple 8 años el día 15 de enero del gobierno de la Revolución Ciudadana, pero daría la impresión que muchos en la Revolución Ciudadana están con una especie de tortícolis mirando al pasado en cuanto a los resultados obtenidos, pero hoy hay que mirar del presente hacia el futuro. ¿Hacia dónde va la revolución cuando vemos un presidente cansado? ¿Dónde va la revolución cuando no hay algo cierto en cuanto a quién sería el sucesor y prácticamente le están exigiendo una reelección al propio presidente? A ver, no, cuidado, el presidente ciertamente que se cansa porque todos nos cansamos, pero la vitalidad del presidente es una de las más envidiables que creo que en el mundo, en el Ecuador tenemos. ¿Pero por qué los reclamos hacia el interior entonces del propio presidente a su gente? Bueno, la exigencia, el nivel de exigencia que se tiene que tener y que tiene que tener un presidente no puede descansar, no puede detenerse. Esto es fundamental. O sea, un presidente que nos exige siempre, en cada reunión del gabinete, qué cambios profundos estamos viviendo este último año. Eso es fundamental. O sea, un presidente que ciertamente que todos nos cansamos, pero que tiene una vitalidad impresionante para seguir conduciendo este proceso y seguir planteando los cambios
¿Y hacia dónde los cambios? Los cambios fundamentalmente a consolidar una economía del conocimiento. Eso es fundamental. Ciertamente que hubiéramos querido hacerlo desde antes, sí. Todavía no hemos dado los pasos indispensables para la transformación de esa matriz productiva, pero sin lugar a dudas estamos en ese camino. La existencia ya de Yachay, la existencia de IQIAM, de estas dos universidades fundamentales, nuestras relaciones con el mundo, a propósito de los resultados que planteabas, Carlos, la mayor relación que tenemos con los países europeos, con China, con Rusia, con Corea, con Australia, con la mayor parte de los países del mundo, son relaciones que tienen que ver con el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación, el talento humano. Tenemos 10.000 chicos estudiando fuera del país y ya 2.000 regresando. Ese es el futuro. El futuro son nuestros jóvenes estudiando, mejorando su capacidad productiva y logrando que además de todos los resultados políticos, los resultados sociales, de desarrollo social, se puedan consolidar en la medida en que tengamos una economía fuerte. Gracias, señor canciller. Quedan temas pendientes y creo que a esa mesa que usted menciona, la revolución, hay tareas pendientes y que durante 8 años se han descuidado algo. Economía popular solidaria y desarrollo rural. En algún momento tendremos oportunidad de conversar sobre aquello, señor canciller. Cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias a ti. Esto fue Pensamientos Críticos, soy Carlos Rabascal. Nosotros vamos a una pausa.